Bien, entonces en este video de la materia de estadística aplicada, vamos a desarrollar un ejemplo de aplicación de la distribución de Poisson, que es una de las distribuciones que también se utiliza para variables aleatorias discretas, pero cuando esos eventos son raros en su ocurrencia, ¿no? Entonces, vamos a compartir la hoja la hoja de Excel. No sé si ya pueden ver. Hola. Se ve. Bien, entonces, a ver, analicemos un poco el ejercicio. Vamos a ver acá. Bien. Entonces, ahí nos está diciendo el ejemplo siguiente. Dice, en una cierta localidad, ¿no? Se estima que el número promedio de madrigueras de conejo que estamos viendo ahí en la foto, que existen en una superficie de 1 hectárea, es de 2, ¿no? Y se dice X el número de madrigueras por hectárea. Entonces, estamos queriendo ver la variable número de madrigueras, pero está en función a una superficie, ¿no? Es el número promedio de madrigueras de conejos, pero en función a una superficie de una hectárea, dice. Entonces, ahí tenemos el valor de lambda, que va a ser igual a 2, pero eso es para una superficie de una hectárea. Entonces, el lambda, ¿no? Lambda, que es el número promedio, si es igual a 2, entonces, y como ese es el único parámetro de esta distribución, decimos que X, la variable aleatoria discreta, ¿no? Número de madrigueras por hectárea, se distribuye de acuerdo a Poisson con un valor de lambda o de promedio de 2, ¿no? Entonces son 2 madrigueras, en promedio dice son 2 madrigueras por hectárea, ¿no? Entonces, ahora acá nos está indicando calcular las probabilidades de que en un cultivo de 1 hectárea no haya madrigueras, de que en un cultivo de 1 hectárea hay exactamente 2 madrigueras, de que en una superficie del cultivo de 1 hectárea se encuentren menos de 3 madrigueras, la probabilidad de que en 2 hectáreas no haya madrigueras, ¿no? La probabilidad de que en 2 hectáreas no haya madrigueras, o la probabilidad que en 2 hectáreas haya exactamente 2 madrigueras. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Estamos expresando la variable número de madrigueras de conejos por una superficie, ¿no? Estamos realizando las preguntas en función a 1 hectárea, pero también en función a 2 hectáreas, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a desarrollar ese ejercicio. Para eso, ¿no? Nosotros tenemos que tener lo siguiente. Acá vamos a tener el valor de X, ¿no? Y acá vamos a tener la probabilidad de que X tome exactamente valores de X minúscula. Bien, entonces, acá nosotros estamos empezando, ¿no? Estamos empezando, siempre vamos a empezar con 0. Entonces, acá vamos a colocar esto ahí. Bien, entonces hemos dicho que vamos a empezar con 0, pero que no sabemos hasta dónde va a abarcar. Entonces, nosotros podemos poner hasta, por ejemplo, hasta 10 simplemente. Entonces, acá nosotros nos vamos, bien, hasta 10. Y acá nosotros queremos encontrar la probabilidad de que no exista ninguna madriguera en una superficie de 1 hectárea. Entonces, esto, lo que estamos haciendo, la tablita, esta tabla de distribución de probabilidades es para 1 hectárea, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, esto es A para una hectárea, ¿no? Para 1 hectárea.
Y después también tenemos preguntas que dice para 2 hectáreas. Entonces vamos a hacernos también una tablita de la distribución de Poisson con las probabilidades, pero para una superficie ahora de 2 hectáreas, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a utilizar, ¿no? Bueno, acá vamos a colocar antes. Hemos dicho el valor de lambda antes de... Entonces vamos a tener el valor de lambda. Bien, eso lo vamos a poner acá. A ver, vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos para 1 hectárea, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá el valor de lambda. Entonces acá vamos a tener que lambda, vamos a colocar acá el símbolo, este valor de lambda, que debe estar por acá. El valor de lambda, a ver, vamos a ver, por acá tiene que estar lambda. Y entonces vamos a poner letras griegas, ahí sí tiene que aparecer lambda. Ahí donde está, aquí está lambda. Bien, lambda, entonces lambda es el parámetro, hemos dicho, entonces vamos a colocar para 1 hectárea acá el valor de lambda. ¿Cuánto va a valer? Entonces aquí dice el número de madrigueras en promedio, ¿no? El número promedio de madrigueras de conejos por hectárea es de 2. Entonces acá son 2, pero aquí es madrigueras por hectárea, ¿no? Entonces ahí tenemos, ese es nuestro valor de lambda. Lambda entonces es igual, ¿no? A 2 madrigueras por hectárea, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que X, el número de madrigueras, se distribuye de acuerdo a Poisson con un valor de lambda de 2 madrigueras por hectárea, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a calcular las probabilidades de ocurrencia desde 0 hasta 10. Entonces acá nos vamos a utilizar igual Poisson, bien, aquí está Poisson.dist. Entonces vamos a utilizar Poisson.dist. Y para eso decimos, ¿para qué valor quiere calcular? ¿Para qué valor de X? Para el valor que está en la celda A16, que es el valor de 0, ¿no? Y luego está diciendo, ¿cuál es la media? ¿Cuál es el valor promedio de madrigueras por hectárea? Son 2. Este es el valor de lambda. Y lo otro, nosotros queremos encontrar la probabilidad bruta. Entonces colocamos falso. Y acá, como el parámetro es 2, el valor del lambda es 2, entonces, que está en la celda B13, entonces esta celda la tenemos que congelar con Fn, F4. Y entonces ahí tenemos sus probabilidades, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo que acá, por ejemplo, ya las probabilidades son sumamente bajísimas. Acá, por ejemplo, es 3, la probabilidad es de 3 en 10.000, en 10.000. Aquí tenemos más o menos 2 en 10.000, ¿no? Y así entonces, para valores ya a partir de 6, de 7, se hacen cada vez las probabilidades de ocurrencia sumamente pequeñas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos las probabilidades de ocurrencia y también vamos a tener acá las probabilidades de ocurrencia de X, pero para variables, ¿no? Para variable X que se acumula, ¿no? O la función, la vamos a calcular la probabilidad de X, pero utilizando la función acumulativa. Por lo tanto, acá va a estar la probabilidad de que X sea menor. Acá vamos a colocar de que sea menor o igual a X, ¿no? Entonces, eso vamos a ver acá. Bien, entonces acá vamos a tener, hemos dicho menor o igual, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener valores de X menor o igual
a X minúscula, ¿no? Y entonces acá vamos a utilizar la misma función, igual Poisson.dist. Nuevamente acá, ¿cuál es el valor de X? El primero es 0, esa es la variable. Luego tenemos punto coma. La media es el parámetro lambda, por lo tanto acá tenemos 2, ¿no? Y como este es la media, el parámetro, esto tiene que congelarse también. Entonces vamos a congelar con Fn F4. Bien. Y finalmente vamos a decir que acá vamos a utilizar verdadero porque queremos la función de distribución acumulativa. Entonces colocamos verdadero. Lo seleccionamos acá. Bien, y ya tenemos entonces. Bien. Entonces el primero va a ser el mismo, ¿no? Pero los demás van a ser diferentes. Entonces acá vamos a ver esos valores, ¿no? Aquí tenemos entonces los valores del número de madrigueras de conejos, que es la variable aleatoria X, ¿no? Y estamos viendo acá, hemos calculado su probabilidad bruta, la probabilidad de que X sea igual a 0, igual a 1. Y aquí tenemos el otro, donde más bien tenemos en acá, ¿no? El cálculo de las probabilidades de ocurrencia, pero para los valores acumulados. Entonces, ahí tenemos la tablita donde están las distribuciones, las probabilidades de ocurrencia, tanto la probabilidad bruta como la probabilidad acumulada, ¿no? Bien, entonces, la sumatoria de todas estas probabilidades de ocurrencia nos tiene que dar el valor de 1. A ver, vamos a ver acá si efectivamente hasta 10 ya tenemos el valor de 1, ¿no? Fíjense cuánto es la sumatoria, 0.99999169. Entonces, esto nosotros lo podríamos redondear ya a 1, ¿no? Pero podemos ver un aspecto importante, que las mayores probabilidades de ocurrencia están concentrados entre una madriguera por año y 2 madrigueras por año, ¿no? Entonces ahí están las probabilidades de ocurrencia más altas, ¿no? Bien, entonces si ya tenemos eso ahí, y ahora también podemos hacer un gráfico. Vamos a seleccionar, ¿no? Esas tres columnas. Yo quiero hacer un gráfico donde en el eje X estén los valores de la variable aleatoria X, que es número de madrigueras, ¿no? En un año, en un periodo de tiempo de un año, ¿no? Entonces, donde se ha tomado valores de 0, 1 hasta 10 y se ha calculado acá la probabilidad bruta y la probabilidad de ocurrencia acumulada, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer ahora acá un gráfico. Bien, entonces acá vamos a tener ahora un gráfico y para esto nosotros tenemos que seleccionar los datos, ¿no? Entonces, vamos a colocar en el eje X los valores desde 0 hasta 10. Entonces, vamos a colocar acá desde 0 hasta 10. Bien, entonces ahora vamos a ver que aquí tenemos desde 0, 1, 2 hasta 10. Entonces, el valor de X lo vamos a quitar. Y entonces aquí tenemos la probabilidad bruta y la probabilidad acumulativa. Entonces, aceptamos, ¿no? Bien, entonces vamos a tener eso ahí. Fíjense los valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, ¿no? Y acá nosotros tenemos, en este caso, en los dos ejes verticales, tanto en el primario, que es este eje, como en el secundario, que es este otro eje. Entonces, nosotros vamos a llevar una de las probabilidades de ocurrencia al eje secundario de Y. Y esa probabilidad de ocurrencia va a ser la probabilidad de ocurrencia de la función acumulativa, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, cambiar tipo de gráfico, y aquí nosotros podemos ir viendo, y por ejemplo, sería uno de los más importantes que se adecua
Y entonces vamos a tener esta va a ser la función entonces de distribución de probabilidades, ¿no? De lo que está en acá, ¿no? Del número de madrigueras por un año, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, nosotros vamos a decir, el gráfico de la distribución de Poisson, distribución de Poisson para alfa, o podemos colocar también el símbolo para alfa. A ver si aquí podemos encontrar. Bien, lo dejemos nomás ahí. Vamos a colocar simplemente, entonces aquí tenemos, vamos a colocar simplemente gráfico de la distribución de Poisson para lambda igual a 2 madrigueras por año, ¿no? O por hectárea, 2 madrigueras por hectárea, no por año. Bien, entonces ahí tenemos las madrigueras, la función de distribución de probabilidades. Entonces acá nosotros podemos ver gráfico de la distribución de Poisson para lambda igual a 2 madrigueras por hectárea, ¿no? Entonces, de aquí está eso, de ahí, las dos madrigueras por hectárea. Y entonces vamos ahora a colocar los títulos de los ejes. Entonces, ¿esto qué sería acá? Es el número. Entonces, tenemos acá, es el número de madrigueras de conejos por hectárea, por hectárea, ¿no? Es el número de madrigueras de conejos por hectárea, ¿no? Entonces, el número de madrigueras de conejos por hectárea está bien ahí. Aquí vamos a tener la probabilidad bruta, ¿no? Aquí está la probabilidad bruta. Y en este otro eje vamos a colocar la probabilidad acumulativa. Bien, entonces ahí tenemos el gráfico, ¿no? Es el gráfico de la distribución de Poisson para lambda igual a 2 madrigueras por hectárea, donde tenemos acá la probabilidad bruta. Aquí también podemos uniformizar, acá tenemos 2 decimales, podemos dar formato, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar número, pero van a ser entonces acá 2 decimales. Dar formato. Bien, entonces, a ver, vamos a colocar nuevamente acá. Bien, a ver, veamos acá entonces. Entonces acá hay que tener cuidado de que tengan todos el mismo número de decimales. Entonces acá tiene 5 decimales, nosotros solamente queremos que haya 2 decimales. Bien, ya ha cambiado ahora, ¿está bien? Luego en este otro eje queremos que sea un solo decimal. Entonces vamos a colocar acá, dar formato de eje. Y aquí entonces vamos a colocar número. Bien. Y entonces acá tenemos 2 decimales. Entonces acá vamos a ver. Bien, pero acá tenemos, a ver, vamos a ver nuevamente, vamos a dar formato al eje. Bien, entonces acá vamos a poner número. 2 decimales. Bien, entonces ahora vamos a ver.
Bueno, aquí tenemos 0, 0,2, 0,4. Entonces aquí solamente debería ser un solo decimal. Un solo decimal, dar formato. Y entonces acá vamos a colocar que sea un solo decimal. Bien, y ahora ya tenemos 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Bien, entonces, este sería el gráfico de la distribución de Poisson para un parámetro lambda igual a 2 madrigueras por hectárea, ¿no? Bien, ahora, como ya tenemos esto ahí, vamos a responder las preguntas, ¿no? Dice que en una hectárea no haya madrigueras. Entonces, acá vamos a colocar, esto es para una hectárea. Entonces, vamos a tener acá el inciso A, que nos dice entonces que de que una hectárea no haya madrigueras. Entonces, eso es la probabilidad de que X es igual a 0, ¿no? Esa es la primera probabilidad, ¿no? De que no haya madrigueras, de que en una hectárea haya exactamente 2 madrigueras. Entonces, acá vamos a colocar también B, ¿no? La probabilidad de que X sea exactamente igual a 2, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos ahí? La probabilidad de que en una hectárea no haya madrigueras, está X igual a 0. De que en una hectárea haya exactamente 2 madrigueras también. De que en una hectárea se encuentre menos de 2 madrigueras, ¿no? Entonces, que acá, la probabilidad de que X, dice, sea menor a 2, ¿no? Entonces ahí tenemos C. Los 3, la probabilidad de que una hectárea encuentre menos de 3 madrigueras. Entonces, la probabilidad de que sea menos de 3 madrigueras sería entonces, ¿no? Menos de 3 madrigueras. Entonces, vamos a tener esto acá, menos de 3 madrigueras. Bien, ahí tenemos menos de 3 madrigueras. Bien, ese es el inciso C. Ahora, el D también sigue relacionado con una hectárea. Que en una hectárea haya más de 5 madrigueras. Entonces, acá vamos a tener de que haya más de 5 madrigueras. Entonces, se va a hacer D, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor a 5. Entonces, aquí tenemos eso. Dicen de que en una hectárea haya más de 5 madrigueras, ¿no? Más de 5 madrigueras. Bien, entonces acá nosotros podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que no hayamos encontrado ni una madriguera sería X igual a 0. Y X igual a 0, entonces tiene un valor bien, esa sería la probabilidad, ¿no? 13,53%, eso lo vamos a colocar acá también, 13,53%, ¿no? Bien, entonces ya está el valor de X igual a 0. Ahora, X igual a 1, mejor dicho, X igual a 2 madrigueras. Entonces vamos a ir acá exactamente 2. Entonces ahí tenemos 0,27, ¿no? Acá tenemos 2 madrigueras. Entonces vamos a tener acá de que exactamente tengamos 2 madrigueras es 0,2706. Entonces eso es lo mismo que 27,06%. Ahí tenemos entonces eso. Ahora, la probabilidad de que X dice sea menor a 3, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a tener. Menor a 3, ¿quiénes serían menor a 3? Serían estos valores, ¿no? Lo que estamos en este momento coloreando. Esos serían menores a 3. Entonces, sería el 0, el 1, el 2, ¿no? Bien, entonces ahora ya tenemos todo eso, ¿no? Y entonces nosotros vamos a decir, ¿no? De que la probabilidad de que sea menos de 3, ¿no? Es lo mismo que sea la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿no? Entonces acá vamos a decir, la probabilidad de que X sea menor a 3, ¿no?
la probabilidad de que X sea menor a 3, que es lo que tenemos acá, ¿no? Más la probabilidad, aquí nosotros tenemos eso, que sea menor de 3, lo coloreado, y lo que resta sería lo que nosotros podemos restar acá, ¿no? Sería lo demás, que sería X mayor o igual a 3, ¿no? Entonces, acá entonces nosotros vamos a calcular y vamos a decir entonces que X menor a 3, ¿no? Es lo mismo, es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Menor o igual que 2. Bien, entonces ya tenemos, es lo mismo, ¿no? Entonces acá yo digo, X menor a 3 va a ser esto, y esto es lo mismo de la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Menor o igual a 2, está muy bien. Entonces acá la probabilidad va a ser de que X sea menor o igual a 2. Entonces vamos buscando acá. Esto es, aquí tenemos la función acumulativa. Esa, aquí tenemos entonces la probabilidad de que sea menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2, ¿no? Entonces acá nuestra probabilidad va a ser 67.67%, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el inciso C. Ahora, el inciso D dice mayor a 5. Entonces también vamos a borrar esto. Mayor a 5. ¿Y quiénes serían mayores a 5? Van a ser desde 6 para arriba. Entonces acá vamos a tener entonces, bien, todos esos son mayores a 5, ¿no? Mayor a 5. Y lo que queda acá, esto que estamos coloreando con otro color, entonces, eso es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, ¿no? Menor o igual a 5. Entonces, acá nosotros vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos que calcular esta probabilidad, ¿no? Esta probabilidad. Y por lo tanto, nosotros vamos a decir que la probabilidad de que X sea mayor a 5 más la probabilidad. Ahora, si estamos teniendo mayor a 5, vamos a tener todo esto. Y lo que tenemos acá para arriba es menor o igual a 5, ¿no? X menor o igual a 5. Menor o igual a 5. Y eso va a ser igual a 1, ¿no? Igual a 1. Por lo tanto, despejando la probabilidad de que X sea mayor a 5, va a ser entonces acá, aquí vamos a copiar entonces la probabilidad de que X sea mayor a 5 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Bien. Entonces acá vamos a tener que la probabilidad va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Entonces, ¿qué tenemos? Menor o igual a 0, menor o igual a 4, menor o igual a 5. Bien. Entonces, la probabilidad de que haya valores mayores a 5, ¿no? Es simplemente entonces acá un 1.65%, una probabilidad sumamente bajísima, ¿no? Entonces, ahí hemos calculado, ¿no? Eh, las preguntas que teníamos, pero era en relación a una hectárea. Sin embargo, acá tenemos otras dos preguntas, las 5 y las 6, que están en función a 2 hectáreas. Entonces, acá nosotros vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Aquí entonces colocamos lo siguiente. Entonces, acá lo vamos a colocar. Bien, esto es para una hectárea. Entonces, ahora nosotros vamos a colocar B para
2 hectáreas, ¿no? Entonces, si para una hectárea el volumen era de 2 madrigueras, ¿no? De 2 madrigueras, ahora para 2 hectáreas, lambda, ¿cuánto tendría que ser? Tendríamos que multiplicar por 2, porque este lambda igual, ¿dónde está? El lambda igual a 2, ¿no? Acá. Esto es para una hectárea. Ahora, si nosotros queremos para 2 hectáreas, entonces lambda, ¿cuánto sería? 4 madrigueras por hectárea. Entonces acá, el lambda va a ser 4 madrigueras por hectárea, ¿no? Y entonces vamos a calcular lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener de 0, 1, 2 y hasta 10, ¿no? Entonces vamos llevando eso hasta 10. Bien ahí. Y ahora calculamos tanto la probabilidad bruta como la probabilidad acumulativa, ¿no? Entonces, utilizamos lo mismo acá, igual, ¿no? Poisson.dist, ¿no? ¿Para qué valor? Primeramente, para el valor de x igual a 0. Bien, eso ya está. Ahora, ¿cuál es el valor, la media o el valor de lambda? Es 4, ¿no? Pero ese es el parámetro y por lo tanto ese no tiene que cambiar y lo vamos a congelar con F4. Y luego colocamos acá. ¿Queremos que sea acumulado? No, porque primeramente estamos calculando la probabilidad bruta, entonces colocamos falso. Bien, entonces acá vamos a colocar ahí. Y entonces vamos yendo y vamos llenando. Bien, ahí tenemos entonces las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, ahora esto es para 2 hectáreas porque el valor entonces ahora de lambda es 4 madrigueras, ya no son 2 madrigueras porque son 2 hectáreas. Entonces, 4 madrigueras. Entonces, y esto también tenemos que cambiar, esto tiene que ser para 2 hectáreas, ¿no? 4 madrigueras en 2 hectáreas. Bien, y entonces ya tenemos la función, las probabilidades brutas. Y ahora calculamos acá las probabilidades acumuladas. Igual lo mismo Poisson. ¿Para qué valor de x? Primeramente para 0. Bien, ¿cuál es el valor de media o lambda? Es 2. Pero como ese es el parámetro, entonces lo congelamos, la celda. Y luego, ahora sí queremos que sea la probabilidad de distribución acumulativa. Por lo tanto, vamos a decir ahora casi verdadero porque es la probabilidad de que x sea menor o igual que x minúscula. Bien, entonces ahí tenemos las probabilidades y vamos calculando. Bien, entonces estas serían las probabilidades. Aquí tenemos entonces la probabilidad bruta y la probabilidad acumulada, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a responder a las siguientes preguntas, que sería el A, B, C, D. Y aquí tendríamos entonces el inciso E. Eso es para 2 hectáreas. Entonces acá vamos a colocar para 2 hectáreas. Nosotros vamos a tener entonces el inciso E. ¿Qué dice en la pregunta? El inciso E. Entonces, A, B, C, D, E. ¿Está bien? De que en 2 hectáreas no haya madrigueras. Entonces acá estamos haciendo la probabilidad de que en 2 hectáreas X sea igual a 0, ¿no? Bien. Y ahora vamos a tener la última pregunta que dice que en 2 hectáreas hay exactamente 2 madrigueras. Entonces acá va a ser la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2 madrigueras. Bien. Entonces ahora las respuestas son, acá la probabilidad de que X sea igual a 0 para 2 hectáreas, vamos viendo esto para 2 hectáreas, es entonces un 10, ahí por ejemplo para 2 hectáreas sería simplemente entonces sería 0.0018, que sería entonces un 1.8%, ¿no? Una probabilidad más bajísima. Y ahora la probabilidad de que tengamos exactamente 2 madrigueras,
va a ser, ahora acá tenemos x igual a 2. Ahí. Bien, entonces acá su probabilidad es 14 punto, ¿no? 14.65%, ¿no? Entonces, estas serían las respuestas a las preguntas de este ejercicio, ¿no? Entonces, aquí tendríamos las 6 respuestas, están acá. Y hemos hecho lo más importante acá, como las preguntas son para 1 hectárea y también hay otras para 2 hectáreas, entonces también podemos tener entonces la tabla de probabilidades para 1 hectárea y también la tabla de probabilidades para 2 hectáreas, ¿no? Entonces acá lo único que faltaría sería que nosotros podamos hacer el gráfico, ¿no? Entonces acá lo vamos a hacer el gráfico, ¿no? Y entonces vamos a seleccionar los datos, ¿no? Y nosotros entonces vamos a colocar acá, editar, en el eje X tenemos que colocar los 10 valores, ¿no? Aceptamos y ahora ya están de 0 al 10 y esto lo vamos a quitar y tenemos ahí esos dos, ¿no? Entonces ahora vamos a irnos un poco más acá y entonces vamos a poner lo mismo que acá, solamente que vamos a indicar el gráfico de la distribución de Poisson para lambda igual a 4 madrigueras por 2 hectáreas. Entonces aquí tendríamos, este sería entonces el título del gráfico. Entonces el gráfico de la distribución para lambda igual a 4 madrigueras por 2 hectáreas, ¿no? Entonces acá lo vamos a llevar esto al otro eje, al eje secundario, ¿no? Y además vamos a cambiar, hemos dicho, de tipo de gráfico, seleccionamos este y ya tenemos el gráfico, de la misma manera que hemos tenido ahí para el de 1 hectárea. Bien, entonces ya tenemos todo ahí. Entonces acá también nos podemos copiar para que salga lo mismo, sea entonces, acá vamos a colocar los valores, entonces vamos a decir, en el gráfico vamos a incorporar los títulos de los ejes y entonces vamos a tener acá en el título de este eje, tenemos eso ahí, el número de madrigueras de conejos por 2 hectáreas. Pero vamos a ver acá porque está muy... Y a ver, vamos a ver el tamaño. Bien, simplemente tiene que ser 10. Bien, entonces a ver, vamos a ver acá. Este solamente tiene que ser 14. Esto solamente también tiene que ser 10. Bien, entonces ahí tenemos la información, número de madrigueras. Y aquí nosotros vamos a colocar entonces probabilidad bruta. Y en el otro lado va a estar la probabilidad acumulada. Probabilidad acumulada. Bien, entonces ahí tenemos los gráficos, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, cuando tenemos una superficie de 2 hectáreas, entonces la variable aleatoria discreta número de madrigueras se concentra para valores de 3 y 4, ¿no? Y en cambio para 1 hectárea se concentra para valores de 1 y 2, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los gráficos y las tablas de la distribución de Poisson para lambda en función a 1 hectárea y también para lambda en función a una superficie de 2 hectáreas. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos que ver acá. Vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.